Bienvenidos a Centro Sefarad Israel. Como sabéis, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Hoy todavía habéis pasado por una exposición de Kafka que estamos a punto de inaugurar, así que estamos hablando en un espacio dedicado a la literatura y al mundo judío, y por eso además, aunque venga de otro mundo también, tenemos a Jacob Sefami. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Jacob. Él es un escritor, él es profesor de la Universidad de California y además es una activista cultural en muchos sentidos, que va a darnos una charla va a introducir algo acerca de su vida y también va a hablar de los escritores judíos latinoamericanos. No, es un gusto que alguien como Jacob se ocupe de los judíos latinoamericanos. Espero que algún día te extiendas a otras áreas geográficas que también necesitan de mirada crítica. Y así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por venir esta tarde. Es así, ¿verdad? Sí, ¿se escucha? Hola. Sí, hola. Sí. Bueno, pues nada, agradecer a Esther Bendaján, queridísima amiga, a la Casa Sefarad Israel por recibirme en su casa, que es también mi casa, que yo cada vez que regreso a España es Sefarad para mí. Así es que siempre muy contento de estar aquí y con la ilusión de en alguna vez venirme a vivir a España. ¿No se oye? Hola. ¿Ahora? ¿Está bien? Nada, lo que se me ocurrió preparar para hoy es como una especie de ilustración de la literatura latinoamericana actual, este siglo XXI. Así es que esta presentación tiene una visión de conjunto y al final terminaré hablando de mí. Y por eso empiezo conmigo aquí, con mi familia paterna, mi abuelo paterno, mi abuela paterna, mi padre que está aquí, la familia, digamos, que emigró a México en el año 1910 y 1920. Ella tuvieron dos hijas en Damasco, Siria. Él era de Turquía y se separaron 10 años. Mi abuelo llegó a México en 1910 y se separaron por el motivo de la Revolución Mexicana, el motivo de la Primera Guerra Mundial, y mi abuela ya llegó en 1920 acompañada por su familia, su madre y otras hermanas, de modo que, y hermanos, que era una familia de 13. En todo caso, mis padres ya nacieron en México, este es mi padre, y del otro lado puse también una ficha migratoria de mi abuela materna, Victoria Hayat. Nada más un poco para ilustrar, porque voy a ir de ida y de vuelta. Voy a empezar hablando de una antología que se llama El Gran Libro de América Judía, del escritor peruano Isaac Oldenburg. Esta antología vino a consolidar la presencia literaria de los judíos en América Latina. Se trata de un enorme volumen publicado por la Universidad de Puerto Rico, que ya por su exceso se afilia a una de las modalidades típicas de América, el barroco. El volumen de 1236 páginas recoge obra de alrededor de 140 escritores que representan el maridaje entre lo judío y lo latinoamericano. Yo pensaba que había 4 escritores judíos, pero esta antología me hizo ver que había, y se quedó corta porque después han salido nuevas, 140. La disposición parte de la marca principal del pueblo judío, la aspiración al libro de los libros, el Sefer, libro, el Sefer Torah. La obsesión judía por el libro ha derivado en un laberinto de libros que intentan explicar la sacralidad y la perfección del original.
Isaac Goldenberg construye su gran tomo dividiéndolo en 13 libros, numerados con las letras del alfabeto hebreo, que incorporan diferentes temáticas. Además, Goldenberg decidió eliminar los nombres de los autores en las entradas a cada selección. Yo creo que algunos se habrán enojado porque no aparece su nombre. De modo que el tomo se presenta como una voz colectiva y múltiple. A toda esa obsesión por la letra se suma la tradición española y latinoamericana. La naturaleza descomunal del proyecto hace pensar en los excesos de la arquitectura y el decorado en las iglesias barrocas de la época colonial o en composiciones contemporáneas que desbordan sus propios límites, como El Paradiso de José Lezama Lima, La Terra Nostra de Carlos Fuentes, las casi 5,000 páginas de poemas de Pablo Neruda o los casi 20,000 poemas del escritor judeo-cubano José Coser. Además, el libro de algún modo celebra el pluralismo cultural, el mestizaje, en este caso lo judío con lo no judío, y una multitud de estilos y géneros que abarca diferentes versiones de la producción literaria judeo-latinoamericana. El doble matiz de la literatura judeo-latinoamericana es que, por un lado, al insertarse en un plano nacional, cuestiona la cultura dominante y, por el otro, su vínculo con semejantes comunidades diaspóricas en el mundo transgrede las fronteras de nación y de lengua. Habría además que señalar que hay también cuestionamientos de género, tanto a nivel de rebelión femenina como en algunos casos homosexual. A eso debemos agregar que la representación de los sefardíes también sirve para confrontar la unidad cultural judía que podría asumirse a partir del grupo mayoritario askenazí. El sefardí latinoamericano tiene que insistir en su diferencia, dado que hasta ahora ha tenido poca proyección tanto en el ámbito respectivo nacional como en los foros internacionales. Pero dado que estos rasgos son inherentes al discurso de minorías, en general uno se podría preguntar cuáles son las características específicas que demarcan una cultura judeo-latinoamericana. Obviamente la respuesta tiene que ver con las múltiples intersecciones en diversas categorías: lengua o lenguas, país, lugar de procedencia de los ascendientes, género, clase, etc. Para los lectores de lengua española, es indudable que la aparición de Dibashu de Juan Gelman tuvo una resonancia y generó curiosidad e interés por el ladino. En su conciencia de exiliado y en su interés por la cábala, Gelman acudió a los místicos Santa Teresa de Jesús y San Juan en citas y comentarios, así se llama el libro. Después tradujo e hizo propios precisamente a los poetas de la Edad Dorada judeo-española en composiciones, y finalmente aprendió ladino gracias a Clarice Nikoisky, la escritora francesa de origen sefardí de Bosnia, para poder expresarse en la lengua del exilio. En Dibashu no desaparece el castellano contemporáneo. Con agudeza, Gelman le pide al lector que lea sus poemas, y cito, en voz alta en un castellano y en el otro, para escuchar tal vez entre los dos sonidos algo del tiempo que tiembla y que nos da pasado desde el Cid. Ese lapso temporal de unos 1000 años es el intersticio entre lenguas, el pasado que rememora la expulsión y el exilio. Más tarde, en una publicación que inaugura el siglo XXI, algunos poemas de Nikoisky fueron incluidos en Las Ínsulas Extrañas, antología de poesía en lengua española 1950-2000, es decir, la que recoge los últimos 50 años de la poesía en lengua española. Nikoisky fue incluida allí casi como un guiño de los editores a Gelman. Se trataba de un caso insólito, una escritora en judeo-español entre los poetas de supuesta más alta calidad del idioma. Algunos lectores mostraron su asombro elogiando la decisión. Se trataba de un descubrimiento deslumbrante, según la reseña de Pedro Serrano en la influyente revista Letras Libres. Pero otros refirieron su desconcierto. ¿Por qué se incluía a una poeta en ladino y no literatura del gallego catalán? En todo caso, el diálogo entre Gelman y Nikoisky señalado en el CD Una mano tomó la otra, con la voz de la cantante Dina Roth, y en referencia también a Los ojos, las manos, la boca de Nikoisky,
permitió que los lectores de lengua española pensaran en un posible surgimiento de una poesía que debía su novedad precisamente a sus sonidos antiguos. El ámbito de aceptación hacia el culturalismo, luego que se inicia en Estados Unidos, luego expandido en diversas partes del mundo, permitió iniciativas de distinta índole. Como fenómeno semejante, en México desde la década de 1990 renace una literatura original en lenguas indígenas. Al igual que las ínsulas extrañas incluía una voz en ladino, Reversible Monuments, una antología bilingüe también del 2002, una antología de poesía mexicana contemporánea, incluyó a Natalia Toledo Paz y Víctor Terán, poetas en zapoteco, Juan Gregorio Regino en mazateco y Búfalo Conde en celtal. En las primeras 2 décadas de este siglo XXI, la literatura sefardí latinoamericana gira alrededor de la autobiografía o la autoficción, en reflexión acerca de los periplos familiares, los viajes de vuelta a los sitios de origen, la recreación de una sefarad real o imaginada, la pervivencia del ladino con la conciencia de su desmoronamiento paulatino. Es decir, se trata de una literatura espectral que signa las huellas errantes de un pasado que vuelve y que paradójicamente da vida y lozanía a través de la recreación literaria. Habría que remarcar que también una conciencia de representaciones escurridizas que diluyen la idea esencialista de lo sefardí, dadas las mezclas de las identidades, de lo judío, lo latinoamericano, lo sefardí, lo ashkenazí y lo árabe. Bueno, esto va para Sara y David. Hablar con los muertos, Miriam Moscona. Miriam Moscona tuvo la necesidad de mirar atrás el lenguaje de sus abuelas, el judeo español que se espejea con el español moderno, como si fuera la personificación de un pasado remoto que vuelve desde sus cenizas. La muerte que nos refrenda nuestra agonía, pero que a la vez nos sopla un sentimiento de promesa y expulsión que quedó como un aliento echado en el vidrio, un hálito de vida. Con ese hilo enhebrará varios libros, las novelas Tela de Cebolla y León de Lidia, Por mi boca, una antología de textos en ladino editada conmigo, y el poemario Ancina. Tela de Cebolla no sigue un orden cronológico ni espacial. Es un libro que trata de la exploración del despojo, la pérdida, la muerte, la desazón, la diáspora, como condición que se exacerba a través de la identidad, pero que a la vez y por lo mismo remite a lo endeble, como apunta el refrán que le da título al volumen. El meollo del hombre es tela de cebolla. La fragilidad humana es como una tela de cebolla. Es con la boca, con la lengua de los muertos que se establecen diálogos o más bien monólogos imposibles e imperantes. Tela de Cebolla es también una transgresión de la nostalgia de un mundo perdido a través de retratos crudos y burdos de familia, muchas veces permeados de un humor autoirónico, mordaz. Quizá motivada por el hecho de que sus padres fueron identificados en documentos oficiales como apátridas, con la ansiedad que produce esa sensación de no pertenecer, Moscona viajó a Plovdiv, sitio de origen del padre, y Sofía, de la madre, en Bulgaria. En Tela de Cebolla aparecen los relatos de sus desplazamientos de exploración en busca de las huellas de su pasado y de su herencia, en una sección titulada del diario de viaje, que incluye otros sitios asociados con la diáspora sefardí, como Salónica en Grecia, Estambul y Esmirna en Turquía. En varios de los fragmentos ronda la muerte o la conciencia de un mundo que se diluye. La protagonista se sabe testigo de la inminente disolución. No es solo la comunidad, sino también la lengua. El judeo español aparece con insistencia como si fuera un espejo del despojo de la desaparición de los ancestros, pero a la vez funciona como una máquina de tiempo, una vuelta al pasado remoto, al de la expulsión de Sefarad.
Conservamos cosas españolas que vosotros ya tenéis olvidadas y perdidas. Podemos daros pedacicos del pasado en el presente. En Moscona, el judeo español se plantea entre lo estático y lo móvil. Puedo seguir la huella de una lengua llena de ecos que me lleva a una zona del oído, a un lugar primitivo donde se dice que el tiempo puede escucharse. En León de Lidia, el sentido de orfandad corre paralelo al de la angustia de saberse sin nación. El acta de defunción de la madre dice, y cito, nacida en Sofía, muerta en Ciudad de México, nacionalidad apátrida. Al menos pensé, mi mamá está enterrada bajo el suelo donde parió. Ahora, en la muerte, ya tiene raíces mexicanas. La novela explora las pérdidas en todos sus aspectos. Se cuestiona la casa como condición de seguridad y placidez. El orbe sefardí se concentra en Bulgaria, anhelando recorrer las mismas calles, respirar el mismo aire para percibir el pasado de los padres y del resto de los familiares y su comunidad. Esa búsqueda de raíces se torna elusiva. Todo se trastoca, se mueve, migra. La muerte ahonda en el temperamento melancólico de la narradora. Y cito, es difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta, dice citando a Rulfo. El libro concluirá en su último fragmento con un sueño en que la narradora, bajo una pulsión aléfica borgesiana, encuentra todas las cosas perdidas durante su vida, haciendo un recuento detallado como si se tratara de una iluminación. Al atravesar una segunda puerta, encuentra reunidos todos sus muertos, incluyendo amigas fallecidas. Todo ello se da gracias a León de Lidia, en el reino de Anatolia, una moneda antigua de hace 26 siglos, uniendo con sus nombres a León y a Lidia, los progenitores de la protagonista y de la autora del libro. La moneda irradia tanta luz que solo se permite observarla un solo minuto, porque su resplandor puede quemar los ojos. Acompañada del primer poema de amor de una mujer sumeria, que dice, León, amado de mi corazón, grande es tu hermosura, tú me has cautivado, déjame que permanezca temblorosa ante ti. De la novela, de la moneda al amor, en la enunciación de ambos nombres, León de Lidia, como por encanto, los vuelvo a hacer vivir. Los orígenes perdidos o en ruinas. La evocación poética del pasado familiar se da también en el argentino Jackie Seton y en el mexicano Alejandro Tarrab. En Seton es la rememoración del sitio de origen de sus abuelos paternos, como si se tratara de un paisaje de ensueño. Haleb. Conozco Alepo como si conociera la palma de mi mano. Recorro con mis ojos cerrados sus calles de bóvedas, pasajes y recovecos desde sus 8 pequeñas colinas hasta el barrio judío de Basita para tratar de encontrarme con mi abuelo Jacobo o mi abuela Ana, mientras la ciudadela espía desde allá arriba, fortificada y a manera de atalaya sobre las planicies del Éufrates. ¿Será porque susurro sus lentas y suaves palabras en árabe y hebreo resuenan todavía en mis oídos o porque su nombre me suena fértil para los sueños, refugio de nuestros antepasados? Aram Sobá, Halab, Haleb, Halep, Alepo la Blanca son los nombres para nombrarte, mientras punzantes trompetas resquebrajan las murallas que caen sobre los indefensos canaítas, y Abraham, con su cabeza cubierta y su cuerpo enjuto, reparte leche entre los pobres y recorre las callejuelas junto con Sara, Isaac, Agar, Ismael. A eso mismo remite la respuesta de Seton acerca de la familia, y cito, quizá la idea de familia está en mirar hacia atrás y reconocerme en siglos y siglos de libros, diáspora, comidas, olores, desiertos, cánticos y melodías orientales de los rezos judeo-árabes en Alepo, de donde venían mis abuelos paternos. En Litane de Alejandro Tarrab
se explora una poética del despojo, una reflexión acerca de la pérdida, quizá como crisis de una identidad que pasó por el aniquilamiento y a la que se vuelve como motivo de una herencia soterrada y a la vez viva. Se trata de una letanía, eso es lo que significa litane, un ruego colectivo formulado desde las cenizas del dolor. En la familia se reproduce una fotografía antigua que remite a un bar mitzvah del 15 de agosto de 1925. El niño al centro de la foto está acompañado seguramente por su madre, a su lado derecho, y por su padre, posiblemente a la izquierda. En la aglomeración de gente, en su gran mayoría hombres, llaman la atención los 4 individuos sentados al frente con amplias barbas. Lo más probable sean rabinos oficiantes del ritual. Por un poema posterior se puede deducir que se trata del bar mitzvah de Jacobo Terrab Asbaz, que se llevó a cabo en Damasco, Siria, pocos meses antes de su partida a México. Litane pondrá especial atención a este antepasado, abuelo del autor, ya sea en poemas que muestran su trayectoria migratoria o en versos que reflexionan acerca de la muerte y el entierro. En lugar de la nostalgia que se deriva de una foto familiar, el poema señala un origen que se sabe perdido, como si se tratara de una imagen de un episodio recóndito, irrecuperable, a partir del cual solo impera la dispersión y el dolor. La familia se congrega, tiende su delgado hilo negro hacia una extensión que desconoce. La sangre y la imagen que estaba en la sangre, Señor. Conviene retirarse delicadamente del recuerdo árbol, el talit con sus 5 nudos en cada uno de los 8 filamentos. El árbol genealógico plantea una dilución, una atomización, una pérdida de ese punto de partida. La cita de Celan, que hace eco del epígrafe del libro, sitúa la escena en su punto más desolador, la sangre de un Dios que se consume en el horror de la tragedia. Esa retirada de la tradición, el talit que rememora los 5 libros de la Torá y los 8 días del pacto de Abraham con Dios a través de la circuncisión, que trunca el pasado y diluye cualquier posibilidad del retorno. El recuerdo árbol deviene quizá en rizoma de lesiano, hilos que no atan, bosquejos de una familia que se desintegrará con el tiempo. Justo en Marginales, la sección final del Litane se cierra con un aforismo que enmarca el arte poética del volumen. Y cito: mantener cada obra como un precioso ser amputado, como la prótesis persistente para mirar el cielo. Hibrideces sefardíes, Denis León. Denis León, uno de los últimos eslabones de la diáspora sefardí. Su poesía en ladino refleja un ámbito de la lengua como mero reflejo de las voces escuchadas en la infancia y recuerdo del pasado, pero con la conciencia de que la lengua ya no es un vehículo de comunicación, sino un espacio para evocar. En el libro El saco de Douglas aparecen las historias de 3 mujeres inmigrantes de diferentes generaciones. En la primera sección se recuentan la huida y el abandono de un padre a los pocos días de haber nacido su hija, al escapar del reclutamiento del ejército turco en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En un cruce entre poesía y prosa, cuento y canto, autobiografía y ficción, evitando el tono trágico y melodramático, surge una voz que insiste en ciertas imágenes de ausencia y desaparición, si bien sugiere la pena entre silencios. Lo vimos partir con las cabezas echadas para no sentir el viento. Quizá en alusión al viento que mueve, esparce y desordena Garcilaso de la Vega, que lo muda todo como el tiempo. Es una separación que surge también al desasirse de los dedos largos de ceniza. Es la huida del padre sin zapatos, como si al desprenderse de ellos se desuniera de la tierra y el viaje se realizara por los aires. En el poema se persiste en la obsesión de la niña por encontrar a su padre, implorando con su ruego, con rezos de la liturgia judía, Shema Israel, y a la vez con un tono receloso de lamentación.
Se trata de una niña fantasma que necesariamente debe ir al espacio de la muerte y morir ella misma en su afán por encontrarlo. En el fragmento final vuelve a la escena del principio, a las mujeres que se han quedado solas, a fijar el ritual de luto con las palabras que identifican a la persona en los rituales religiosos. El nombre de la mujer que muere con la marca de un desaparecido, Luisa Bat León. En lo que respecta al judeo español, la poeta Denise sabe que constituye, y la cito, una lengua inventada, una lengua que no es de ninguna parte y que por eso tiene también algo de deliberado, de artificial y de imposible. Una lengua que no tiene sombra como el agua. Es un ladino casero, familiar, mezclado con expresiones del lunfardo y los localismos norteños. Una lengua espuria, mi lengua. Desprovisto de su función comunicativa, amenazado de muerte, el judeo español de Denise León se reinventa al amalgamarse con el castellano de Argentina y a la vez repite vocablos y expresiones que vienen de una memoria colectiva desde la ya lejana expulsión de los judíos de España. Y bueno, voy a leer este fragmento en español, ustedes lo tienen en ladino. Lo vimos partir con las cabezas inclinadas para no sentir el viento. Nos quedamos ahí sentadas sin llorar, sintiendo que faltaba desde siempre. Era verano y mi madre me dijo, no te saques los zapatos. Se escapó de Esmirna en un barquito que era el último, sin despedirse. Tomó el último y se vino. Iba sin zapatos para bajarse mi padre escapado del ejército turco. Dijo mi madre que se los había jugado a las cartas en el barco de venida y que me tuvo en los brazos cuando nací y que no me soltaba por nada del mundo. Sus dedos largos de ceniza me muestran la foto envejecida de la boda. ¿Estás viendo? Este es él y esta soy yo. ¿Y los zapatos? ¿Y los labios unidos de la novia que parecen cuidar una promesa? La foto también cruzó el mar y se inclina como arrodillada en el estante y el gesto de cuando se sacaba las pulseras. Sus gestos de ceniza que no tocan la tierra. Sus dedos largos soltaron mis dedos. Solo me quedaron las promesas. En El árbol que tiembla, título de su último libro, evoca ese tiempo que tiembla gelmaniano, pero ahora quizá el sacudimiento nos coloca en la tierra desconocida y a la vez muy propia. El estremecimiento de las raíces de origen es el reverberar de las cenizas desde su dedicatoria. A mi padre, boca de árboli, la boca también como el habla, la caverna a la que se acude para el reemerger del pasado, acompañado por los documentos que atestiguan ese transcurrir que va de Esmirna a Tucumán. Todo escritor de ficción es un impostor. Eduardo Halfon. El autor que más juega con las identidades es Eduardo Halfon, Guatemala, 1971. Su literatura se ascribe a la llamada autoficción. Le gusta burlarse de sí mismo y de quien es, y ese es precisamente el tema de su literatura. Soy judío y árabe, dice en una entrevista para el periódico El País con motivo de su novela Monasterio. Antes había declarado, soy guatemalteco, pero no lo soy. En Canción, otra novela, el narrador alter ego del autor es invitado a un congreso de escritores libaneses en Japón. Y cito la primera frase, llegué a Tokio disfrazado de árabe. Más adelante relata las múltiples identidades que ha asumido, y lo cito, nunca antes me habían solicitado ser un escritor libanés. Escritor judío, sí. Escritor guatemalteco, claro. Escritor latinoamericano, por supuesto. Escritor centroamericano, cada vez menos. Escritor estadounidense, cada vez más. Escritor español, cuando ha sido preferible viajar con ese pasaporte. Escritor polaco, en una ocasión, en una librería en Barcelona que insiste en ubicar mis libros en la estantería de literatura polaca. Tiene un libro que se llama El boxeador polaco. Escritor francés, desde que viví un tiempo en París. Y algunos suponen que sigo allá. Bueno, en realidad vive en Berlín ahora. Todos esos disfraces los mantengo a mano, bien planchados y colgados en el armario.
En esa novela, un escritor brasileño nacido en Beirut señala con argucia: cada libanés se inventa un Líbano personal porque el Líbano como país no existe, agregando: y a mí se me ocurrió que lo mismo podía decirse de cada guatemalteco. El crítico Flavio Fiorani describe así las complejidades de la literatura de Halfon: disfraces, dobles, cambios de nombre, sobreidentidades. Todo esto colecciona un narrador nómada de cultura bifronte con una identidad proteica, componible, camaleónica. Desdoblamientos y oscilaciones transparentan una idea lúcida del narrar y vertebran una escritura que oscila entre lo autobiográfico y lo ficticio. Cocina. El pasado se resquebraja y se convierte en un paseo por los restos, muertos deambulando en las ánimas de los vivos, sitios que recorren en busca de los fantasmas de una época de iluso esplendor. Pero pervive aún y se muestra en su gozo al referirse a las comidas. La recreación culinaria aparece y reaparece en la mayoría de los escritores sefardíes. La escritora argentina Ana María Shua dice en Risas y emociones de la cocina judía con sentido del humor, y cito: los judíos somos todos aristócratas como los irlandeses, y dentro de esta aristocracia, cuanto más a lo oeste, más fein Mensch. Mi abuelo libanés, por ejemplo, se jactaba del abolengo de su sangre por ser de Beirut, es decir, superior a los de Damasco y a los de la vil Alepo, esos deleznables degustadores del kipe jalabí. En Mañana nunca lo hablamos, Eduardo Halfon hace un recuento pormenorizado de la cocina de infancia en Guatemala. Voy a leer esta cita que pude haberla escrito yo, pero lamentable no fue así. La casa no solo olía a eucalipto, era un aroma mucho más complejo, mucho más exquisito, acaso formado también por todas las fragancias y especias que emanaban como almas desde la cocina. Allí se mantenía Berta, la cocinera, que mi abuela egipcia se había robado de un restaurante de comida guatemalteca, el Gran Pavo, y a quien luego había adiestrado ella misma en el arte culinario árabe y el arte culinario israelí, aunque seguro que la hay. Yo afortunadamente nunca supe la diferencia. Ahí freían falafel y kibes, horneaban bagels, pan pita, sambucex de queso, de espinaca, de berenjena, hacían mujadara, jadara decía mi abuelo, exquisito plato de arroz y lentejas servido con una salsa de yogur, rodajas de pepino y hierbabuena. Hacían yapraks, hojas de uva, que en mi casa es hojas de parra, ¿no? Hojas de uva rellenas de arroz, carne de ternera, piñones y tamarindo. Preparaban en ocasiones muy especiales un guiso sefardí de hervido largo y lento, 24 horas, llamado jamín. Hacían yogur fresco, diferentes quesos y mermeladas. Siempre había botes con rosquitas de anís, latas con rombos de baklava, unos enormes barriles de madera con las aceitunas negras, moradas, verdes, que mi abuelo importaba del Líbano. Pero Berta, allí en la cocina, también volvía a sus raíces guatemaltecas y hacía hilachas de carne y pollo en jocón, y tamales y pepián y caquic, y un maravillosamente espeso atol de elote. Y también allí todas las noches, en una pequeña jarrilla de cobre, Berta le preparaba a mi abuelo su café turco con semillas tostadas de cardamomo, pues necesitaba él una tacita de café turco para poder dormir. Decía mi abuelo del café turco: negro como el infierno, fuerte como la muerte, dulce como el amor. Yo en realidad tengo un relato que se llama En busca del horno primigenio, que se asemeja mucho a este. Oralidad y rituales de luto. No sé si he hecho una investigación exhaustiva, pero por ahora me podría aventurar a decir que mi novela Los Dolientes es el libro con mayor incursión del árabe y el hebreo en la literatura latinoamericana. La novela quiso ser reflejo del lenguaje de los judíos sirios de México, tratando de imitar su habla coloquial y sus hibrideces. En ese sentido, creo que logré lo que me propuse: hacer un retrato, si acaso testimonial, de una familia y su comunidad a finales del siglo XX. Fue el principio y el fin, debut y despedida. Es decir, marca una época, pero sabe que en las transiciones generacionales
esa comunidad habrá cambiado. Los bisnietos o tataranietos de los migrantes quedarán con escasas palabras, quizá del repertorio culinario o quizá con esos vocablos híbridos que me encantan. Y bueno, estos son los vocablos que usamos en mi comunidad. Jazdito, pobrecito. Jajamito, religioso. O jaramero, que siempre me decían mis amigos cuando yo pecaba en Yom Kippur. En el 2013, la antropóloga Evelyn Dean Olmsted inició una plataforma digital que recoge el léxico judío latinoamericano con apoyo del Jewish English Lexicon, proyecto que deriva de su tesis doctoral sobre identidad y lenguaje entre los judíos sirios de México. La idea de Evelyn era que la gente agregara palabras a ese website. No sé si lo logró. A pesar de que admiro mucho ese esfuerzo, tengo la intuición de que las nuevas generaciones restarán palabras por caer en desuso en lugar de aumentarlas. Por otro lado, me divierte que cite frases de los dolientes que combinan el árabe y el español coloquial de México. Y cito una frase que me encanta de los dolientes, no porque sea mía, pero porque es divertida, que dice: Abraham exclamó con sorna, métete tu masari por el tisi, pinche güey. ¿Qué quiere decir? El masari es el dinero y el tisi es el trasero, para que entiendan. El vuelo de pinche güey lo entienden, creo. Pero el uso del árabe, como el ladino o como el yiddish en las comunidades latinoamericanas, está destinado a desaparecer. Con el pasar del tiempo me doy cuenta de que incluso algunas de mis palabras de la jerga mexicana han desaparecido. Ya no dicen mano, que era un vocablo de mi generación, ahora dicen carnal o aún mejor, güey. Así la frase shafal con mano, que oí tantas veces cuando murió mi padre, quizá haya caído en desuso. Tal vez ahora no digan ni shafalcon ni mano. Bueno, ya para terminar voy a leer dos fragmentitos, ya no los aburro más, que es uno de los dolientes, que es este librito que acaba de salir, que se llama Sub y Baja, que es un libro, en realidad es un audiolibro, que está evidentemente en línea y gratuito. Y aquí también les puse otra guía de otros textos que también están en Voz Viva. Para mí ha sido un orgullo pertenecer a esta colección de Voz Viva, porque es una colección que lleva desde la época de Alfonso Reyes y de Juan Rulfo, o sea que es una gran colección y me siento muy privilegiado de poder formar parte de ella. Así es que voy a leer un fragmento de Los Dolientes, esa novela del 2004, y después voy a terminar con otro fragmentito chiquito de mi libro Por Tierras Extrañas. Esto es de Los Dolientes y es el primer fragmento del libro. Últimos minutos de 29 Elul 5756, Yom Shishi, 1 Tishrei 5757, Shabbat, Rosh Hashanah, 13 de septiembre de 1996. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Era mamá que repetía las palabras esperando un milagro. Gritaba y una mueca le distorsionaba el rostro. Mamá sabía que era el fin, que esta vez en definitiva ya no se podría hacer nada. Allí estaba papá de nuevo haciendo gestos de sofocación. Pero ahora todo su cuerpo había comenzado a saltar sobre la cama. Ceci, Musa, Ben y la tía Rosa, que estaban en la sala de al lado, platicando, corrieron al oír los gritos. Los enfermeros y el doctor de guardia se les adelantaron y les prohibieron entrar. Ya le hablaron al doctor Charabati, viene en camino. Entraban y salían desesperados, con caras de angustia, trayendo y llevando aparatos, lanzando un carajo, Ortiz, muévase. Después, ya sin regaños ni amenazas, pidieron hablar con Jaime. Venga, por favor. No, que no se metan todos, tenemos que hablar con él solo. Pero mamá estaba en el cuarto. Todos mirábamos a papá con los ojos abiertos, fijos, la venda en la cabeza y los brazos amoratados. Las máquinas ya no emitían ningún ruido ni saltaban las cifras en rojo. Mamá se empezó a dar de cachetadas en la cara. ¡Agárrala, no la dejes, se va a lastimar!, dijo Abraham con lágrimas en los ojos.
Ya se nos fue, alcanzó a decir mamá entre un gemido y otro. Todos desesperados con la cabeza baja, viendo a papá que mira sin mirar, el rostro plácido. Mamá retorcía todo el cuerpo como queriéndose desmayar. La otra cuñada, Elena, reaccionando. ¡Agárrala, agárrale! Ceci, no te quedes parada, agárrala. Pero mamá no quería que la tocaran. Llámenle a Charabatia o a García, gritó Jaime. A lo mejor si hay manera, hay que luchar. Mamá se jalaba el cabello. Su llanto vociferante descargaba la angustia enguantada por mucho tiempo. Ni Jaime ni ninguno de nosotros sabíamos qué hacer. El primo Elías Janono llamó por el celular desde la fábrica. Escúchame, Jaime, no se queden así. No puede estar descubierto. Ciérrale los ojos, acuéstalo en el piso, tápalo con una sábana. Tienes que hacerlo tú porque eres el mayor. Consigan 2 velas y las ponen al lado de la cabeza. Le voy a hablar a Teófilo Busani, el de la Jebrá. Jaime reaccionando, idiotizado, con voz tenue. ¿La Jebrá? ¿Qué es eso de la Jebrá? No, mejor háblale a León Jamu, él se la sabe de todas y nos va a decir qué hacer. Pero el primo insistía. No, Jaime, yo sé lo que te digo, no te preocupes. Te vuelvo a hablar, dile a tu cuñada que no use el teléfono. Me costó mucho trabajo comunicarme. Y otra vez a la escena. Uno de nosotros le tocó los párpados por última vez. Sintió la piel tibia, casi fría, y vio con amargura la cama horizontal. Pensó para sí. Se acabó el amor. Se fue el cariñoso. No, mano, estás mal, a tu papá le tienes que dar su beso. Jaime le puso la sábana sobre la cabeza, pero dudamos en ponerlo en el suelo. Ahora era David que se escondía debajo de sus brazos y le salían los mocos. Y al rato, ¿qué horas son? Habla Teófilo Busali, Shafalcon. Mira, Roji, calma a tu mamá, tranquilícense. Ahorita no vamos a poder hacer nada. No lo vamos a poder enterrar. En fiesta se para todo. Además es Shabbat. Tu primo Elías te dijo mal. No pueden ni ponerle vela ni acostarlo en el piso. Lo van a tener que bajar al refrigerador, Roji. Yo voy a arreglar todo con los del hospital. Ustedes ya váyanse a su casa. Dile a tu hermano Benny que arregle el acta de defunción de una vez. Allí la llenan. Mira, no le pueden avisar a nadie. La verdad es que por algo se murió hoy. Es una fecha sagrada, en vísperas de Rosh Hashanah y también de Shabbat. Dios así lo quiso. Bueno, y ahora termino con un breve fragmento de un viaje que hice a Turquía y que la crónica de ese viaje aparece en un libro que se llama Por tierras extrañas. Se llama Árboles lloran por lluvias, en Estambul te voy a buscar, Turquía 2015. Pamuk y yo. Estamos a punto de despegar y leo las primeras páginas de Istanbul Memories and the City, Estambul, Ciudad y Recuerdos, en inglés, de Orhan Pamuk. Me impacta su inicio. Dice haber pensado desde muy pequeño, a los 5 años de edad, el tener un hermano gemelo, o su doble, que vivía en otra casa semejante a la suya, ubicada en una calle parecida de Estambul. Ese otro yo lo obsesionaba en su infancia y adolescencia, ya sea como fantasma, fantasía o pesadilla. Y cito de ese libro: cuando me sentía desdichado, comenzaba a imaginar que iría a otra casa, a otra vida, al lugar donde vivía el otro Orhan, y de repente empezaba a creerme un poco que yo era ese otro Orhan, y me entretenía con los sueños de felicidad. Esos sueños me hacían tan feliz que ya no sentía la necesidad de irme a otra casa. Luego veo con pasmo que Pamuk y yo somos parecidos, al menos según las fotos que aparecen de él de niño. Me imagino que yo podría ser ese doble de Pamuk, aunque nacido en otra ciudad y en otro continente. Luego reflexiono que esa noción del otro pasa por mi mente, pero ya no tanto en referencia al niño que fui, sino al adulto. ¿A qué voy a Turquía si no es a buscarme a mí mismo, ese otro desconocido para mí, pero a la vez idéntico a mí, con los mismos genes? ¿Quién será ese otro Jacobo que deambula en las calles de Estambul e imagina a su gemelo emigrado que come tacos y hamburguesas? Quizá sea esa necesidad de verme como otro, trasplantado, en la ausencia de mí. Es ese espacio también de la infancia en que me arrebataron a mi hermana, sí, a los 5 años míos, mi casi gemela,
que voló hecha trizas, arrollada por un automóvil. Seguramente esa fractura, esa muerte que internalicé tantos años, aflore de muchas maneras, me haga seguir buscando inútilmente ese otro yo elusivo e imposible. Escudriño a cada uno de los hombres que encuentro en el camino para ver si me reconozco. Sí, pero no, digo en mis adentros. Se parecen, podrían ser familiares o conocidos, pero no son yo. Me encontraré con Orhan Pamuk en este cuerno de oro. Saldrá con sus amigos a la calle y lo veré de frente, alto, delgado y guapo, como si fuera la antítesis, el negativo de la foto que me revela mi propia cara. Le diré que lo he estado buscando desde hace siglos. Él me verá a los ojos por un segundo y seguirá hablando al micrófono de alguien que lo entrevista, pasando a mi lado sin voltear. Yo le diré a su sombra: Pamuk, soy yo, ¿no me reconoces? Soy ese otro que se fue, que huye despavorido por el mundo, que busca afanosa e infructuosamente a ese ser inexistente más allá de los mares y de los ríos. Mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido. Dame la mano, ayúdame a cruzar la calle, otórgame fuerzas para que Mili emerja de nuevo y hable en la tierra con el lenguaje de las nubes. Y eso es todo, gracias. ¿Ya? Hay muchísimas, pero no veo. Oriente Medio, por ejemplo, ¿tienen a su vez conciencia de ser una voz colectiva? ¿Tienen algún tipo de identidad reconocible entre ellos, más allá de la que de un análisis exterior, digamos, de ellos mismos como tal, como grupo? Sí, muchas gracias. No hay un grupo en sí, pero todos nos conocemos, pues somos 4 gatos. Es decir que, por ejemplo, Miriam Moscona, Denise León, yo somos muy amigos. No existe el concepto de grupo, es como un grupo que está colaborando, pero nos leemos y nos releemos mutuamente. Perdón, ¿se escucha atrás? Si no, le doy. Sí. Buenas tardes, que digo, la literatura sefardita tiene melancolía, tiene nostalgia y es como un llanto, y luego la conservación de las raíces y el amor a España de todos los sefarditas es muy bonito. Y después, dentro de los escritores sefarditas en Argentina, Marco Aguín es una referencia, y luego la curiosidad de Juan Gelman y otros escritores akenachis por la literatura sefardita. Es como si le faltara algo a los akenachis, siendo judíos, les faltaba algo, más interés por los sefarditas más que por los akenachis. El interés de los escritores ashkenazis por los sefardí se inició hace muchísimos años en un libro de Alberto Gerchunov que se llama Los Gauchos Judíos, en donde ya hace muchas referencias de Yehuda Leví, etcétera, al mundo sefardí, porque la idea de Gerchunov es que se mudaban, se migraban a un país en donde se habla español y de alguna manera tenía que ir hacia esa herencia sefardí necesariamente. Entonces hay como un neosefardismo, no solo en Argentina, en México, por ejemplo, la escritora Esther Seligson, que era ashkenazi, escribió uno de sus libros más importantes aquí en Madrid, en España, La morada en el tiempo, buenísima novela. Así es que sí, hay mucho interés, Marco Aguinis, etcétera, de los ashkenazi por los sefardí, y obviamente el caso de Hellman es muy impresionante que él haya aprendido la lengua para poder escribir en esa lengua.
Lo de la melancolía sí sí. Yo debo de decir que estos escritores sí tienen mucha nostalgia, pero el tratamiento de la nostalgia es muy, muy bueno de parte de ellos, porque hay mucha literatura sefardí en lengua judeo-español que cae mucho en el cliché. Es decir, que el tratamiento de estos escritores es muy bueno, pero sin duda esa nostalgia de Sefarad existe. Yo lo digo con toda sinceridad. Yo lo digo con toda sinceridad. Venir a España, estar en España, es una vuelta a Sefarad para mí. Muy sincero lo digo. Y por eso me emociona cada vez que estoy en España y quiero comprarme un piso, a ver si me ayudan, aquí en Madrid, para poder estar aquí. ¿Qué es? Que me dice, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Es que dice que lo está grabando. Si no hay micrófono. Sí. Los lentes estaban ahí tirados. No sé si he entendido bien, pero creo que has dicho que el ladino está desapareciendo y creo recordar que en una conferencia de Miriam Moscona también ella decía que ya se va a perder. Y no sé si has hablado también de que pasa lo mismo con el yiddish, puede ser también, porque en Estados Unidos sí hay mucha literatura en yiddish, ¿no? Lo que puedo decir es que no hay niños que hablen el judío español. Es decir, Esther me corregirá, hay un gran esfuerzo y no creo que se muera tan rápido como se creía. Había estudios de lingüistas que decían que se va a acabar muy pronto. No creo que se muera tan pronto porque hay muchos esfuerzos por mantener esa lengua. Pero el hecho de que no se les hable a los niños en esa lengua, que la gran mayoría de los que hablan esa lengua son mayores de edad, quiere decir que está condenada a desaparecer y está en la UNESCO como una de las lenguas condenadas a desaparecer. El yiddish es diferente porque en las comunidades, sobre todo ortodoxas, por ejemplo en Nueva York, en las yeshivá, que son los lugares donde se aprende religión, tienen familias muy numerosas porque son muy religiosos y a esos niños los educan en yiddish. Entonces el yiddish no se va a desaparecer tan rápido como el ladino porque tienen esa cosa de que a los niños se les está hablando en yiddish. Entonces se mantiene la lengua. Sí. Perdón. Me llamó la atención que fuiste a buscar a tu otro yo, tu gemelo. ¿Por qué a Estambul y no a Alepo, a Alejandría, a Damasco? Yo vengo de por ahí también, mi familia, de esos 3 lugares que acabo de nombrar. Sí, no, escarbamos y somos parientes, te digo, porque tengo, bueno, luego te cuento. En el libro Por Tierras Extrañas tengo crónicas de viaje y yo fui a Turquía porque este señor era de Turquía. Este era mi abuelo paterno. Ella era de Damasco y yo fui también a Siria. Antes de que empezara la guerra civil de Siria, en el 2009 estuve en Siria y estuve en Damasco y recorrí las calles de Damasco y del barrio judío de Damasco. Y en mi libro Por Tierras Extrañas aparece todo eso. Incluso aparece supuestamente la casa de esta familia, de esta mujer que estaba de Damasco. Así es que sí fui a ambos países con la idea de buscar raíces. Obvio que no se encuentra nada, que uno, bueno, se ilusiona con la idea de encontrar algo y básicamente todo es elusivo, pero están esas crónicas de viaje. Y sobre todo el barrio judío de Damasco después de la guerra no sé si había como 20 judíos
en Damasco, cuando yo fui en el 2009. Me imagino que quedarán 3 o 4, cuando mucho, que la mayoría era gente mayor. Sé que el presidente, así se presentó con una tarjeta, el presidente de la comunidad. Y digo, presidente de la comunidad. Y me dice, le digo, ¿cuántos son en la comunidad? Dice, 20, ok. Él ya falleció la hermana, de modo que no queda nada. Y el barrio básicamente era muy interesante porque se habían conservado, el barrio estaba muerto, es decir, con las cortinas de hierro bajadas, es decir, las casas y los negocios de ese barrio judío estaba literalmente cerrado, al grado que cuando yo estaba en el hotel de Damasco y quise ir, no aparecía en el mapa. Y le dije a la señora del hotel, pero ¿qué pasa aquí más abajo? Dice, ahí no tiene nada que ver. Le digo, sí, yo quiero ir ahí. Dice, no va a haber nada, no hay nada, no vaya para allá. Y entonces yo voy. Y entonces, claro, era pura tierra, había algunas casas habitadas con todo lo del conflicto por palestinos, porque digamos que cuando se concibe el Estado de Israel, la gran mayoría de los judíos tiene que salir y muchas de esas casas ahora son habitadas por palestinos, que me trataron muy bien, por cierto. Me gustaría saber en qué zonas en el mundo está más fuerte y más vivo el judío español, si se han hecho estudios al respecto, investigaciones, estudios, porque claro, esto es presencia literaria, pero supongo que habrá zonas donde es más fuerte el interés por el estudio lingüístico. Yo creo que Turquía y Grecia eran los países con mayor cultura del idioma, pero la mayoría fue exterminado. Los de Salónica, por ejemplo, fueron exterminados. En Turquía la comunidad judía era de aproximadamente 30,000 personas y ahora hay 5,000, pero hay hablantes todavía. Son mayores. Yo cuando estuve en Turquía, mi guía era un sefardí que me dijo que cuando fue lo de Ataturk hicieron una transición y que ahora solo los viejos en Turquía hablan ladino. Pero hay grandes esfuerzos, por ejemplo, en Israel, muchos esfuerzos por mantener, hay un programa de radio, hay una comunidad en internet que se llama Ladino Comunità, en donde todos los participantes de esa comunidad escriben y leen en ladino. Ellos al menos tienen 1,000 personas en ese chat. Es decir, que hay muchos esfuerzos. Yo creo que si hay un lugar que hay que señalar es Israel, porque en Israel hay mucho esfuerzo por mantener el idioma, cosa que no sucedió al originarse Israel, a la creación de Israel. Porque al momento de crearse Israel se insistió mucho, dado que venían judíos de todo el mundo, que se hablara hebreo. Entonces se marginó mucho el ladino, el yiddish, otros idiomas. Pero ahora hay como un gran esfuerzo por que no se desaparezca. Entonces yo doy un dato. Jacob Hassan, que era el filólogo más importante de aquí de Madrid, del CSIC, decía que no había más de 1,000 hablantes de ladino en el mundo. En Israel, una de las investigadoras decía que había 300,000 hablantes de ladino. Entonces, ¿a quién le crees? Yo creo que ni uno ni el otro. Es decir, hay muchos más de 1,000, pero tampoco hay 300,000.
que es lo mismo